El anarquismo. Las más bellas ideas de emancipación individual y social. Quizá el sistema y el pensamiento sobre el que se han vertido mayores falsedades. Puede decirse sin ambages que la visión anarquista del nacionalismo, concepto político para nada unidimensional, ni por su propia amplitud y ambigüedad, ni por los numerosos rechazos que recibe, es negativa, las más de las veces, por unos nítidos principios ideológicos que pretenden superar la parcelación patriótica, étnica o identitaria y establecer estrechos lazos de colaboración entre los pueblos con el fin de expandir la libertad y la cultura. En cualquier caso, conviene analizar con detalle un fenómeno complejo, enmarañado con el tiempo, que es utilizado por todas las opciones políticas, estatalistas y jerarquizantes. Conviene dejar claro a priori la asociación política que conlleva el nacionalismo político al llamado derecho de autodeterminación, que aspira inevitablemente a la creación de un Estado para administrar sus intereses, por lo que las ideas libertarias se muestran, obviamente, opuestas a semejante objetivo. En el protoanarquismo se puede comprobar que Proudhon observa a la nación disociada del Estado, como parte de un engranaje de organización federativa, clave para la construcción del internacionalismo en la futura sociedad. Poseía esta visión un carácter flexible y descentralizador, y debía sustentarse en otras entidades autónomas como la región, el municipio o el barrio. Para Bakunin, la formalmente llamada liberación nacional de los pueblos sometidos estaba indisociablemente unida a la revolución social, antiestatista y federalista. Es conocida su visión al respecto sobre los distintos pueblos eslavos, enfrentados a los imperios ruso, austriaco, turco y prusiano, negando a priori cualquier derecho histórico o político, ya que la voluntad del pueblo se encontraba por encima de todo. Opinaba que la nación es para los pueblos lo mismo que la individualidad para cada uno, un hecho natural y social, un derecho inherente a pensar, a hablar, a comportarse y a sentir de una manera propia, enfrentada a los estados, tendentes a anular esa libertad tanto en naciones como en individuos. Es importante insistir en la divergencia ideológica entre Marx y Bakunin, también notable en este aspecto. La visión del alemán, insistente en su teoría de la expansión económica y desarrollo de las fuerzas de producción que desembocarían en el socialismo, negaba cualquier particularismo local o nacional y, por lo tanto, negaba cualquier movimiento independentista o revolucionario a nivel local, ya que sería absorbido por el gran proceso. De nuevo estamos ante un conflicto polémico que conlleva demasiados vericuetos, especialmente con la perspectiva histórica que nos da la actualidad. Sin embargo, puede destacarse el mayor acierto y honestidad del anarquista ruso, al menos en aquel contexto histórico, frente al pensador germano. Hay que matizar que para Bakunin la nacionalidad, separada del Estado, no era un principio universal ni un ideal en sí mismo, sino una consecuencia histórica, un hecho local del que tienen derecho a participar los pueblos. Kropotkin no se encontraba muy lejos de su compatriota en sus análisis de los movimientos de liberación nacional, los cuales no podían tener un carácter meramente nacionalista, ya que los factores económicos y sociales eran vitales para su lucha antiimperialista. Consideraba que los libertarios debían estar al lado de esta lucha contra la opresión y darle un mayor énfasis a la cuestión social. Es más, la Primera Internacional nace en gran medida por la consideración de que la llamada liberación nacional solo era sinónimo de explotación nacional. La proclamada nación solo tenía cadenas para los trabajadores. Puede expresarse como que los obreros no tenían país y se organizaron en la Internacional. Conocida es también la divergencia entre seguidores de Marx y de Bakunin. Sospechosos los anarquistas de que el autor del Capital quería convertir la organización en un estado tan represivo como los feudales o los nacionales. Las versiones posteriores de la Internacional no tuvieron ya en su seno a los anarquistas, hasta tener el colofón de una organización amoldada a la Unión Soviética, al partido dirigente de la misma y a su fundador Lenin. Aunque el propósito de la Tercera Internacional pretendía ser el derrocamiento del capitalismo, el proceso desarrollado en el Estado ruso no dejaba de ser similar a los de las naciones capitalistas.
La explotación y el saqueamiento de recursos se hizo igualmente, con una fuerza policial cada vez más poderosa que dirigía su represión contra el interior de la nación, y así el comunismo se convirtió en equiparable a una organización totalitaria de perfecto control. Así, en los países totalitarios en los que la burguesía no llegó a crear una nación poderosa, el papel lo cumplió otra clase con un discurso diferente pseudo-revolucionario, aunque no dejaba de producirse la explotación capitalista y especialmente la opresión nacional. Incluso los herederos de Lenin y Stalin, ante el obvio fracaso en acabar con la explotación del hombre por el hombre y con el trabajo asalariado, empezaron a hablar de liberación nacional. Este concepto presuponía, como es obvio, un Estado, una organización social jerarquizada con sus fuerzas policiales, y hacía hincapié en una supuesta liberación económica, sin que haya nada del componente romántico que tenía el nacionalismo en sus orígenes. Visiones sácratas posteriores, como muestra Freddy Pellman en El persistente atractivo del nacionalismo, llegan a considerar que sin capital, sin un proceso de producción capitalista, el cual se produjo igualmente en los llamados países socialistas y en los fascistas, no habría poder ni nación. Los líderes, así como toda clase de directivos generales, son parte nacional y parte del proceso de producción capitalista. Rudolf Rocker, otro gran pensador y activista ácrata, en su obra Nacionalismo y Cultura, se muestra claramente reacio al concepto que nos ocupa al ver una voluntad de poder detrás de todo lo nacional y considerar que el aparato del Estado nacional y la idea abstracta de nación han crecido en el mismo tronco. La separación de unos pueblos y otros tiene su génesis y su fortalecimiento en la opresión política de los estados. Consideraba el teórico alemán que existía una clara ruptura entre la cultura y el nacionalismo, ya que era mucho más influyente en el individuo su entorno intelectual que el llamado espíritu nacional. El nacionalismo cultural es indisociable de su vertiente política, mostrando las mismas aspiraciones de dominio. Para Rocker, la separación entre pueblo y nación era tan clara como entre sociedad y Estado. Bajo ningún concepto se puede considerar el Estado como un efecto de la nación, más bien a la inversa. La conciencia nacional, al igual que la religiosa, no es innata en el ser humano, sino algo impuesto por el ambiente o la educación, una traba más en la definitiva emancipación universal. Es este criterio el que, bajo nuestro punto de vista, más se ajusta a la visión general anarquista, el de considerar a todo nacionalismo fundamentalmente reaccionario, ya que pretende la uniformización de una comunidad en base a unas creencias predeterminadas. El nacionalismo se mostraría como una creación cultural a priorística, elevada a la categoría de sujeto colectivo, que se eleva por encima de los individuos y los relega a una condición histórico-cultural parcelada. Se establecen así artificialmente diferentes identidades que abundan en la separación y falta de colaboración de la humanidad. Insistiremos en que este análisis no difiere demasiado del que se haría de la religión desde una óptica libertaria. El mismo Rudolf Rocker afirmó que el nacionalismo constituía la religión del Estado.